Bienvenido a Voces de las Sombras. Es un gusto saludarte nuevamente. Espero te encuentres muy bien y te agradezco que nos acompañes en otro video. Ahora comenzamos. Suspenso. Después de conocer su sentencia, el sádico vampiro de Düsseldorf hizo esta pregunta a su verdugo. Dime, después de que me corten la cabeza, ¿aún podré escuchar, al menos por un momento, el sonido de mi propia sangre brotando de mi cuello? Según los psiquiatras, Curtin padecía un trastorno mental denominado hematodipsia o vampirismo clínico, que ha sido frecuente en otros personajes históricos y asesinos en serie, que se caracteriza por la necesidad compulsiva de ver, sentir o ingerir el líquido vital de vida. En la ciudad alemana de Mülheim nació Peter Kurter el 26 de mayo de 1883. Era el tercero de 13 hermanos. La familia vivía en la miseria, por lo que además de pasar hambre, la violencia física y psicológica era constante. Peter era testigo de cómo su padre, un alcohólico, golpeaba a su madre, además de intentar abusar de su hermana, motivo por el que el hombre pasó varios años en la cárcel. Pocos años más tarde, la familia se mudó a Düsseldorf, pero la situación seguía siendo la misma, así que a los 9 años, Peter decidió escapar de su casa para huir de su realidad. Durante algunos años se dedicó a la mendicidad y al robo, y a pesar de que Curtin había huido del abuso y la violencia, lamentablemente empezó a desarrollar conductas de crueldad y sadismo. Se comportaba de forma impulsiva y violenta con los pobres animales callejeros que tenían la mala suerte de cruzarse en su camino. Durante esta época, a tan corta edad, se llegó a conocer que ya le había quitado la vida a 2 de sus amigos ahogándolos en el río. El 25 de mayo de 1913, Curtin, con 30 años, seguía con su carrera delictiva y vivía de lo que robaba. Pero para desgracia de la comunidad, las cosas estaban a punto de cambiar. Ese día, Peter Curtin estuvo vigilando una casa para entrar a robar. Tras ingresar en ella creyendo que no había nadie, descubrió que dentro dormía una niña de 13 años de nombre Christine Klein. Y aunque lo que Curtin pretendía obtener eran objetos de valor, sintió un terrible impulso por dañar a la pequeña. Así que sacó un pequeño cuchillo que llevaba en el bolsillo y le cortó la garganta, para, según en palabras del asesino, deleitarse al oír los chorros y gotas de líquido escarlata al caer al piso. Nadie lo vio, por lo que la policía culpó al padre de la niña, Peter Klein, ya que Curtin dejó en el lugar un pañuelo manchado de rojo con las iniciales bordadas P.K., las mismas que el padre de la inocente niña. Se obsesionó tanto con su primer asesinato que en su confesión hizo alarde de que visitó la taberna en la que trabajaba Klein, para deleitarse con los comentarios acerca del asesinato, y que incluso visitó la tumba de la pequeña Christine y que le causó placer. A las pocas semanas del primer asesinato, Curtin cobró otra vida, la de una joven de 17 años, Gertrude Franken. Este espantoso suceso despertó en Peter un inmenso deseo de asesinar por placer, convirtiéndose en un ser salvaje que actuaba con mucha crueldad. Las siguientes víctimas fueron 2 hermanas, unas niñas de 5 y 13 años, a las que asesinó y mutiló. Curtin, en su perturbación mental, comenzó a beber la sangre de sus víctimas, pues los asesinatos se intensificaron entre los meses de febrero y noviembre de 1929. La gente estaba aterrada y temerosa de salir a la calle. Se volvió un demonio que acechaba desde el lugar menos esperado, y aparecían cuerpos de mujeres y niñas con el cuello cortado, abusadas,
a puñaladas o con los huesos rotos. La personalidad narcisista de Curtin lo hacía creer que merecía un trato especial digno de admiración, por lo que con la intención de reafirmar su superioridad empezó a burlarse de la policía, enviándoles un mapa donde señalaba el lugar exacto donde se encontraba el cadáver de una niña de apellido Alberman. Como ya hemos mencionado, una de las características de los asesinos seriales es creer que tienen una inteligencia superior, y precisamente eso llevó a Curtin a cometer el error que lo llevó a su captura. Fue en el mes de mayo de 1930 cuando ese brutal asesino se fijó en una joven de 20 años llamada Maria Butler. Ella acababa de bajar del tren en la estación de la ciudad Düsseldorf. Cuando ella se disponía a tomar el camino hacia la residencia de estudiantes, un sujeto se acercó a ella y comenzó a acosarla. Sin embargo, fue precisamente Curtin quien la salvó y se ofreció a acompañarla hasta la residencia. Ella, algo confundida, aceptó. En el camino, Curtin la convenció de que lo acompañara hasta su casa. Ya en ese lugar, él se le acercó con la intención de conquistarla, pero fue rechazado. Curtin entonces cambió de estrategia y se ofreció a llevarla ahora sí hasta la residencia de estudiantes, pero nuevamente, en lugar de eso, la condujo hacia un bosque a las afueras de la ciudad. Entonces mostró sus verdaderas intenciones, abusó de ella, la estranguló y ahí la dejó, dándola por muerta. Para fortuna de la joven, su cuerpo resistió el ataque y sobrevivió. Acudió a la policía a denunciar los hechos. Afortunadamente, a los pocos días Curtin fue detenido, ya que la joven mujer conocía el domicilio de su agresor. Cuando el vampiro de Düsseldorf fue detenido, fue una sorpresa para sus vecinos, pues para ellos, Curtin era un simple chofer de camiones. Nadie podía creer que este ser aberrante, durante los interrogatorios, confesó muchísimos actos criminales, como actos de piromanía, abusos sexuales y asesinatos, así como tener afición por el líquido que corre por las venas, que le proporcionaba sumo placer al sentir su contacto y que en ocasiones la bebía. Ese trastorno se denomina hematodipsia o vampirismo clínico. Es una de las parafilias más retorcidas. Quienes la padecen sienten una necesidad de ingerir, realizar tratamientos o rituales con el líquido rojo. Una posible explicación de este desorden yace en la posibilidad de que quienes la ingieren lo hacen por puro fetichismo, ya que encuentran el placer sexual necesario para llevar a cabo sus más maquiavélicas fantasías. Se trata de un trastorno mental vinculado al sadismo. Después de escuchar de voz de Curtin las terribles declaraciones, el jurado no dudó en sentenciar a muerte. El llamado vampiro de Düsseldorf, Peter Kurzer, no protestó, aceptó la pena en silencio. Así su ejecución por guillotina se fijó para el 2 de julio de 1931. El temido y sádico sujeto evidenció su grave trastorno mental antes de ser ejecutado al preguntar a su verdugo: «Después de que me corten la cabeza, ¿podré oír cómo brota la sangre de mi cuello?». Los psiquiatras, intrigados por la psicopatía y la anatomía del cerebro de Curtin, solicitaron a las autoridades la cabeza del asesino para estudiar su cerebro. Al día de hoy, la cabeza del vampiro de Düsseldorf se exhibe en el Museo Ripley's de Wisconsin, Estados Unidos, como una curiosidad histórica, dentro de una caja de cristal, y un cartel explica su caso a todos aquellos interesados en su vida y en su perfil criminal. ¿Qué te ha parecido? ¿Se podrá causar tanto daño a un pequeño a tal grado de cambiar su personalidad? Déjame saberlo en comentarios. Si el video ha sido de tu agrado, regálame un me gusta y comparte para que nuestra comunidad de misterio y terror siga creciendo. Si es la primera vez que escuchas alguno de nuestros videos, no olvides suscribirte para seguirnos escuchando en Voces de las Sombras.